Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de los beneficios que tiene el consumo de sal y cómo podría incluso ayudar a curar algunas enfermedades. La sal es uno de esos alimentos que se ha incluido durante cierto tiempo como uno de los venenos blancos que nos hacen empeorar nuestro estado de salud, y durante mucho tiempo se han promovido el consumo de dietas muy bajas en sal. Tenemos que tener en cuenta que el consumo de sodio total de nuestra dieta no corresponde exclusivamente a la sal que utilizamos para cocinar, sino que también está presente de manera natural en muchos alimentos, yo diría que prácticamente en la totalidad de los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, y muchas veces aparecen mayores cantidades cuando esos alimentos han sido procesados. La sal es uno de los principales conservantes, diríamos que el más antiguo conservante que existe en la historia, ya que se ha utilizado, desde hace siglos para mejorar o aumentar el tiempo de vida útil de numerosos alimentos, especialmente de aquellos alimentos, fijaros, vamos a pensarlo fríamente, aquellos alimentos que era importantísimo conservar durante más tiempo. Imaginaros los cazadores en la prehistoria, que no utilizaban todavía evidentemente la sal para la conservación de los alimentos, sino que este efecto empezó a aparecer posteriormente. Pero imaginaros cuando cazaban un animal, qué pasaba con aquello que no eran capaces de comer, pues que se estropeaba. A raíz de querer conservar los alimentos, igual a veces estas cosas surgen por casualidad, pues alguien descubrió que si ponía en agua de mar una pata de un animal, pues se conservaba durante más tiempo y además adquiría unas características diferentes. Como digo, pues todos estos conocimientos muchas veces pueden surgir casualmente, pero lo que sí sabemos es que un déficit de sodio en la dieta, de sal, podríamos decir, nos puede provocar algunas enfermedades. Una de ellas, una de las más importantes, sería lo que se denomina hiponatremia, que afecta el funcionamiento del sistema cardiovascular. Produce un descenso de la tensión arterial, una dificultad para la contracción muscular y pone en serio riesgo la vida. Esto es un efecto, vamos a decir, secundario, por ejemplo, del exceso de sudoración en deportistas que no se rehidratan con electrolitos también de manera adecuada. Pero bueno, esto sería otro tema. Nosotros hoy vamos a ver cómo realmente la sal no es tan perjudicial como nos quieren decir, sobre todo cuando hacemos un uso razonable y las fuentes dietéticas de esa sal son adecuadas. La principal fuente de sal entendida como cloruro sódico es de dos tipos. Una, la sal marina, es decir, la que se consigue por evaporación del agua de mar, y la segunda sería lo que se denomina como sal de roca o sal mineral de tierra, en este caso, que se obtiene también por otros métodos y cuya composición puede cambiar ligeramente en función de dónde se obtiene esa sal. Cuanto menos refinada sea la sal en cualquiera de los dos tipos, más rica en oligoelementos, es decir, sustancias que aparecen en muy pequeñita cantidad, pero que nuestro cuerpo también las necesita en cantidades
minúsculas, muy pequeñas, y que podríamos estar obteniéndolas también a través del consumo de sal. Esto no quiere decir que tengamos que abusar del consumo de sal, ya que actualmente la sal de mesa no es la única fuente de sal que tenemos en nuestra dieta, y que los niveles de sodio pueden estar aumentando enormemente a través del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados con cantidades bastante importantes de sal en su composición, algo que hay que tener en cuenta, por supuesto, en la valoración total de la dieta. Si estos productos desaparecen, nos deberíamos permitir un poco más de sal en nuestra dieta para evitar problemas asociados a esa caída del consumo de sal. Entre los beneficios del consumo de sal tendríamos el equilibrio, mantener una tensión arterial adecuada. Si yo desciendo el consumo de sal, la tensión arterial baja. Si lo aumento en exceso, la tensión arterial sube. Aquí el equilibrio estaría también con el potasio de la dieta, otro mineral que debemos obtener a través del consumo de alimentos y que a veces escasea, especialmente cuando el consumo de frutas y verduras es demasiado bajo, y en esos casos se puede perder en parte ese equilibrio con el sodio de la dieta, con lo cual el consumo de sal nos puede resultar beneficioso para el mantenimiento de la tensión arterial. ¿Qué es lo primero que tomamos cuando nos da un bajón de tensión? Algo que tiene sal, por ejemplo, unos cacahuetes salados, unas aceitunas o cualquier alimento salado. ¿Por qué? Porque nos hace recuperar esa tensión arterial a sus niveles adecuados, con lo cual ahí tenemos un beneficio importante, que evidentemente si nos pasamos aumentamos en exceso esa tensión arterial. ¿Quién no ha utilizado alguna vez en su vida un suero salino, agua de mar, por ejemplo, para limpiar toda la mucosidad existente en nuestras fosas nasales o en los senos de nuestro cráneo? Con lo cual ahí tenemos un efecto, vamos a decir, beneficioso también de ese agua con sal. No siempre el consumo de sal tiene que ser por vía oral para incluirlo como parte de la dieta, sino que la sal en sí misma puede ejercer efectos beneficiosos, y en este caso no solo es un efecto de limpieza, sino que además tiene cierto efecto, vamos a decir, bactericida y antiinflamatorio. Por eso nos resulta tan beneficioso. Y unas gárgaras de agua con sal, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de garganta o cuando nos duele, por ejemplo, o tenemos sangrados en las encías o nos duele una muela, pues ese agua con sal que mantenemos y después escupimos también nos ejerce cierto efecto antiinflamatorio y bactericida, con lo cual nos ayuda a mejorar también nuestro estado de salud. Un consumo adecuado de sal, en este caso sí a través de la ingesta, nos puede ayudar también a prevenir la osteoporosis. Al igual que en la tensión arterial, el exceso de sal puede agravar o acrecentar la osteoporosis, pero un déficit, un consumo excesivamente bajo también lo puede hacer, porque nuestro cuerpo, para obtener ese sodio que necesita, lo puede extraer de los huesos, que es uno de los lugares donde se pueden almacenar pequeñas cantidades de sodio. Por lo tanto, un consumo, vamos a decir, muy bajo de sal a través de la dieta podría estar haciendo extraer parte de ese calcio y sodio de la masa ósea, es decir, debilitaría también la estructura de nuestros huesos. ¿Por qué? Pues porque el sodio
es imprescindible también para la transmisión del impulso nervioso. Si nosotros tenemos un déficit en el consumo de sodio, podríamos tener una contracción muscular rara, es decir, que no sea la adecuada. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de esa transmisión del impulso nervioso? Pues en este caso podríamos tener problemas de regulación de nuestra transmisión de ese impulso desde el cerebro, que da la orden al músculo, por ejemplo, que no funciona adecuadamente. Y en ese caso, bueno, pues podríamos llegar a tener problemas cardiovasculares. Siempre que hablamos de músculos, siempre que hablamos de contracción, voy a repetir lo mismo porque muchas veces se nos olvida. El músculo más importante que tenemos en nuestro organismo es el corazón, que tiene un funcionamiento totalmente autónomo y que nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener funcionando adecuadamente, porque es lo que nos va a permitir mantenernos con vida. El objetivo de mi cuerpo es mantenerme viva. ¿Qué ocurre? Que otras funciones en las cuales se requieran los mismos nutrientes pueden fallar antes de que falle el corazón, por esa necesidad o por esa, vamos a decir, necesidad de mi cuerpo de mantenerme funcionando adecuadamente. Bueno, no siempre adecuadamente, porque ya os digo que el cuerpo prioriza aquellas funciones que considera que son más importantes para mantenernos con vida. Y en este caso, evidentemente, sería el movimiento, en este caso, del músculo más importante, que sería el corazón, y otros músculos pues dejan de tener tanta importancia. Por lo tanto, si nosotros llevamos un patrón alimentario basado en el consumo de alimentos frescos y naturales mínimamente procesados, podemos tener la seguridad de que nuestro contenido en sal más o menos podría estar cubierto si utilizamos suficiente cantidad de sal para cocinar. Que como regla general la sal total se calcula o se recomienda que no superen los 5 gramos, pero que esas cantidades podrían ser superiores dependiendo de la tasa de sudoración, que no tiene por qué ser solo en deportistas. En verano, por ejemplo, necesitamos más cantidad de sal que en invierno, porque generalmente sudamos más simplemente porque las temperaturas y la humedad relativa suelen ser más elevadas. Pero ¿y si yo en invierno tengo un trabajo que me requiere cierta actividad física más intensa y sudo más? Bueno, pues igual en esos casos también tengo que aumentar la cantidad de sal que incluyo en la dieta para evitar tener problemas de salud. Por lo tanto, eso de catalogar la sal como un veneno, yo diría que lo único que nos transmite son mensajes erróneos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es muy importante mantener un adecuado consumo de sal, no pasarse. Y esto nos llevaría, como os digo, a retirar o a limitar el consumo de alimentos procesados en los cuales no tenemos control de la cantidad de sal que contienen. Y si sumamos muchos a lo largo del día, estamos sumando cantidades más o menos desconocidas de sal. Así que espero que el vídeo os haya gustado y resultado interesante. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.